¿Cómo están alumnos? ¿Cómo están seguidores del canal? Espero que estén muy bien. Les agradezco nuevamente seguir mis videos y poder ayudar a la comunidad de gestión de proyectos en mejorar eh, su aprendizaje, su evolución en esta maravillosa profesión. Bien, ahora vamos a ver, vamos a dar continuación al módulo anterior que subí, que era evaluación de proyectos. Dentro de esto habíamos explicado la evaluación financiera, la evaluación de operaciones y la evaluación de mercado. Hoy en día vamos a focalizarnos en la evaluación financiera. ¿Vale? Y para eso vamos a dar esta pequeña cápsula, espero que sea breve, pero con conceptos concretos de cómo evaluar un proyecto, qué documentos necesitamos, qué indicadores necesitamos para poder decir si el proyecto es viable o no es viable, ¿vale? O el negocio es viable o no es viable. Vamos a hacer una introducción corta a los libros contables. Hablamos del balance general, hablamos del estado de resultados o el P&L o pérdidas y ganancias y el flujo de caja. Son los tres libros más importantes contables que podemos nosotros analizar y poder sacar un resumen o un análisis de cómo está el estado del proyecto, cómo podría estar o cómo está el estado del negocio. ¿Vale? En el balance general, netamente tenemos los activos en un lado y en el otro lado los pasivos y el patrimonio. ¿Qué traducido acá? ¿Qué quiere decir? Los activos son las inversiones. ¿Qué son las inversiones? Las inversiones netamente son todo lo que necesitamos nosotros para operar el negocio o para operar el proyecto. Maquinarias, edificios, locales, almacenes, stock, inventario, insumos, movilidad, camiones, etcétera, todo lo que sea necesario para hacer la operación del negocio, incluyendo, por supuesto, personal, salarios, bonos, etcétera. Todo este conjunto se necesita dinero para hacer la operación del negocio. ¿De dónde sale ese dinero? Acá viene la otra parte. Puede venir 100% del capital o puede ser una mixtura entre capital y una parte de deuda. Esta parte de deuda puede venir de una entidad financiera, un banco, préstamos, créditos de proveedores locales, créditos de proveedores internacionales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una parte de deuda y una parte de capital, que es la inversión de los que ponen los accionistas, los inversionistas, ¿vale? Entonces tenemos que tanto deuda como capital, de acá sacamos el dinero para poner las inversiones e iniciar la operación del negocio o la operación del proyecto. Como cuando empezamos con el proyecto, con el negocio a operarlo, tiene un ciclo y vamos a darle un ciclo, un parámetro de un año para ver el estado de resultados. El estado de resultados básicamente nos dice cuánto vendí, todos mis costos que tuve ahí, costos de operación, costos de venta, costos financieros, amortizaciones, etcétera, detracciones, etcétera. Y todo esto al final da un resultado y este resultado debería ser positivo. La idea y el objetivo y el análisis que sea positivo. Finalmente está el impuesto de selectivo a la renta, el ISR, y queda el remanente como utilidad para los accionistas o reinvertir en el mismo proyecto si queremos hacerlo crecer. Vale, ese es el estado de resultados. Y el flujo de caja, muy sencillo, tenemos un saldo de caja inicial, mien- todas las entradas de caja que tenemos, que básicamente es todo lo que cobramos, no solamente es vender, facturar, sino también cobrar. Y las salidas de caja son todos los gastos que vamos teniendo durante el periodo de un año. Al final queda un saldo final, que la idea es que también se mantenga positivo. ¿Por qué? Porque si no vamos a necesitar apalancamientos adicionales, líneas de factoring, préstamos en corto plazo, mayores créditos con proveedores, etcétera. Si no tenemos un flujo de caja positivo, podemos tener estas deficiencias y esto puede poner en cierto riesgo el proyecto. Entonces, muy importante que en el análisis que nosotros hagamos, el estado de resultados de positivo, obvio, no puede dar pérdida, y el flujo de caja también sea sano, ¿no? Con los respectivos riesgos de cobranza, de ingresos de dinero y los respectivos riesgos de intereses y salidas de dinero. Vale, esto es un poco un resumen. Luego de eso, dicho eso, la ecuación contable básicamente lo que hayamos dicho. Todas nuestras inversiones, los activos, ¿de dónde vienen? De los pasivos y del patrimonio. Esa es la ecuación contable básica, ¿no? Nosotros cuando tenemos un balance general, en el balance general, que es este de acá, tenemos el activo circulante y el activo fijo, ¿no? El activo circulante básicamente es lo que tenemos en caja, lo que tenemos cuentas por cobrar, los inventarios, ese es el activo circulante, que es que podemos hacer líquido dentro de ese año.
¿no? Si una mala administración de inventario puede que queden inventarios remanentes mayores a un año, ahí hay una deficiencia en la gestión. Vamos a ver esos indicadores posteriormente. Y el activo fijo ya son inversiones en largo plazo, ¿no? Que es las oficinas, todo lo que es el hardware, el software que se necesite, maquinarias, camiones, vehículos, etcétera. En los pasivos tenemos el de corto plazo y el de largo plazo. El de corto plazo son los pagos o obligaciones que nosotros tenemos en el corto plazo, básicamente nuestros proveedores, que nos dan créditos a 60 días, a 30 días, 45 días, etcétera. Y los de largo plazo son créditos a largo plazo con entidades financieras o bancos que las tenemos, o el gobierno mismo que nos puede hacer un apalancamiento, que tenemos que pagarlo en 3 o 4 años, ¿no? Y finalmente tenemos el capital, que es el capital aportado y el capital ganado. El capital aportado es lo que aportaron los accionistas y el ganado es cuando terminamos nuestro análisis de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, vemos los ingresos menos todos los egresos y nos da un resultado positivo. Y esto lo reinvertimos acá o podemos repartir utilidades. Dicho eso, acá aparecen dos indicadores interesantes, el ROE y el ROA. El ROE es el return sobre el equity y el ROA, el retorno sobre los activos. El retorno sobre el equity es mi utilidad versus el patrimonio, ese factor. Y el ROA, que es la utilidad sobre todos los activos. Si la diferencia entre ellos es muy alta, la vamos a ver en las siguientes láminas, si la diferencia es muy alta, quiere decir que hay un apalancamiento financiero en la parte pasiva de créditos, que tenemos obligaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una exposición mayor de riesgo dentro del proyecto, dentro del negocio. Y tenemos que medir ese riesgo, analizarlo y darle un seguimiento constante. ¿Sí? Bien, dentro de esto tenemos otros indicadores muy rápidos que nos van a permitir analizar nuestro flujo de caja, nuestro comportamiento de entradas y salidas de dinero. Uno es el capital de trabajo, que son activos corrientes menos pasivos corrientes. Recuerden, activos corrientes eso es lo que dentro del periodo de un año. ¿Cuáles son los activos corrientes? Las cuentas por cobrar, lo que tengo en caja y mi inventario que voy a vender. Los pasivos corrientes, básicamente salario de empleados, préstamos o créditos, perdón, a los proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, acá debe ser positivo. Es decir, con el activo circulante yo poder cubrir mi pasivo circulante o mi pasivo a corto plazo. ¿Sí? Luego tenemos la razón corriente, que es en lugar de una resta, una división, la cual debe ser mayor a uno, que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente. Y luego está una más estricta, un indicador más estricto, que es la prueba de ácido. La prueba de ácido, al activo corriente le vamos a quitar el inventario. Supongamos que ese inventario no se vende por una mala gestión del inventario, porque hay una recesión, porque la economía se estancó, miles de factores. Entonces consideramos el inventario fuera y la idea es ser capaz, el activo corriente ya se achicó porque quitamos el inventario, se mantenga en un sector positivo mayor a uno en esta relación de activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Si es menor a uno, la idea es que sea mayor a uno. Si es menor a uno, quiere decir que estamos con cierto riesgo de que si no cobramos pronto los futuros ingresos que estamos por cobrar, cuenta por cobrar, y nuestra caja, no vamos a poder cubrir el pasivo corriente. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Recurrir a préstamos, a apalancamientos, a líneas de factory, etcétera, para poder cubrir ese pasivo corriente. Entonces, es muy importante en el análisis financiero entender estos indicadores. Con estos indicadores nosotros vamos a poder explicar claramente qué riesgos estamos poniendo al proyecto en los diferentes periodos o ciclo de vida del mismo. ¿Sí? Bueno, otros factores por analizar lo que vamos a ver del ROE y el ROA. Y ahora lo vamos a entender con dos ejemplos. Supongamos que tenemos dos empresas. Tenemos esta empresa A, que tiene un volumen de ventas de 30 millones, costos de 10 millones, no importa la moneda, pues en euros, dólares, pesos, soles, en lo que busquen. Tenemos ventas en 30 millones, costos de 10 millones y un beneficio de 20 millones. Vale. Y nuestro balance se compone de activo corriente 50 millones, activo no corriente, que es básicamente vehículos, edificio, almacén, etcétera, de 70 millones. En pasivos corrientes tenemos 10 millones, pasivos no corrientes 10 millones. Es decir, 10 millones que le debemos a los
préstamos de corto plazo, como pueden ser nuestros proveedores, y 10 millones que le debemos a las cuentas de largo plazo, como puede ser un préstamo bancario. Y el patrimonio de 100 millones. El ROE habíamos dicho que era la rentabilidad, que es el beneficio de los 20 millones, la renta, entre el patrimonio sobre el equity, ¿no? El retorno sobre el equity. 20 entre 100 es 20%. Y el ROA es el beneficio entre todos los activos. Acá estamos hablando de 120 millones. 20 entre 120, 16.6%. Hay una relación cercana. Eso quiere decir que el pasivo corriente o el pasivo en general no está tan alto, porque el ROE y el ROA se acercan mucho. Tampoco es bueno que sean iguales, porque eso quiere decir que se está financiando con ingresos propios, lo cual significa que no hay riesgos de obligaciones con terceros. Pero ya veremos con otros ejemplos que también no es bueno eso porque le exigimos mucho de retorno al proyecto o al negocio. Ya lo veremos. La empresa B, tenemos un escenario similar, pero con ventas mucho mayores. 125 millones, costo de 100 millones y un beneficio mayor de 25 millones. Aparentemente la empresa B va mejor, ¿no? Pero si analizamos el ROE, que es 25 millones sobre los 100 millones, ¿vale? Nos da 25% mayor del ROE. Pero el ROA, el retorno sobre los activos, es 25 entre 300, 8.3%. Acá esta diferencia quiere decir que hay un apalancamiento mayor en los pasivos, ¿no? Es decir, tenemos deuda mayor, porque la diferencia es grande, quiere decir que hay mucho pasivo. Con estos indicadores rápidamente. Entonces podemos decir, ok, aquí hay una exposición de riesgo. ¿Qué pasa si la operación del negocio el siguiente año baja? O el proyecto resulta no ser tan rentable, comienzan a bajar las ventas, etcétera. ¿Qué puede pasar ahí? Vamos a tener una exposición de riesgo que nos podemos meter en una situación de default, por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir viendo el ejemplo, este mismo ejemplo de las dos empresas, pero ahora vamos a asumir que tenemos un volumen de inventario, ¿no? Entonces asumimos que tenemos en los activos corrientes, tenemos un 30% de inventario, ¿no? Acá lo mismo, 30% de inventario en los dos escenarios. Entonces, vamos a analizar la razón corriente. La razón corriente es activo corriente entre pasivo corriente. Es un valor a 5. Estamos sobrados. Es decir, quiere decir, ¿qué quiere decir este indicador? Que tenemos 5 veces en caja y cuentas por cobrar e inventario que pueden cubrir nuestras obligaciones de corto plazo y no estar en problemas con nuestros proveedores. En esta segunda, nada más tenemos 1.5. Cualquier error en el mercado, que el inventario no se venda, una recesión, nos puede poner en cierto riesgo. Es un indicador un poco bajo. La prueba de ácido, mayor aún. Acá quitamos el inventario, ¿no? Quitamos esto, el 30% de acá, ¿no? Entonces nos quedamos con 35. El 30% son 15 millones de inventario, lo quitamos los inventarios y tenemos 35 entre 10, ¿no? Que son los pasivos corrientes que están acá. Nos da 3.5. Es un indicador saludable. Mientras que acá nos da 1. Es decir, si quitamos el inventario, estamos raspando. Cualquier error, una demora en una cobranza, nos puede llevar a problemas con nuestros proveedores. Y vamos a estar en situaciones de déficit, porque no vamos a poder cubrir nuestras obligaciones de corto plazo. Aquí unos indicadores rápidos. Hemos visto el ROE, el ROA, la razón corriente y la prueba de ácido para nosotros poder determinar si hay o no hay un riesgo financiero para poder continuar con el proyecto. ¿Vale? Entonces, estos indicadores son muy importantes a la hora de analizar un proyecto o analizar el negocio. Otra cosa muy importante que quiero indicar acá, que en el ciclo de vida de un negocio tenemos que tener en cuenta el forecast de venta, que es el ciclo de venta. Nosotros podemos decir, ahí tenemos estas oportunidades, pero de pronto la oportunidad se dilata un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no sabemos, y nosotros ya tenemos stock. O tenemos que seguir operando y tenemos gastos operativos, que es el salario del personal, los gastos fijos, los gastos corrientes, etcétera. ¿No? Perdón. Entonces tenemos el ciclo de vida. Luego, una vez que firmamos el contrato, recién empieza el ciclo de venta. Y ya esto podemos decir lo que es backlog. Ya tenemos un contrato, tenemos un compromiso, unas entregas, etcétera. Y nosotros procedemos a comprar equipos. Llegan los equipos, ¿no? Y el proyecto también, si es un proyecto grande, un proyecto interesante, se puede dilatar. ¿Qué pasa con esto? Que de pronto yo tengo obligaciones con mi cliente de entregar los equipos
vamos a decir, en 60 días. Si llegan los 60 días, yo compro los equipos antes, me llegan los equipos, digo, voy a entregarlos, me dice, no, por ahora no, por eso es muy importante definir el contrato. Aguántamelos ahí porque todavía el proyecto se dilató. Podemos presionar, podemos hacer demanda, podemos ir a, a un arbitraje, etcétera, pero la verdad es que si el cliente no tiene los recursos, no vamos a poder vender. Pero nosotros ya tenemos una obligación con nuestro proveedor. No estamos condicionando back to back de decir si él no me compra, yo no, yo te lo devuelvo. Ya la obligación está. Entonces, todos esos riesgos hay que analizarlos. Entonces, después viene el ciclo de facturación. ¿Cuánto, después de facturar, cuánto crédito le das al cliente? Y si el cliente paga realmente en ese periodo o se dilata la situación. Dicho eso, esto ya se llama el DSO, que es los días de cobranza. ¿Cuánto es? ¿No? Pero si yo, cuando compré acá, me da mi cliente este periodo para pagar, yo acá tengo que pagarle. Y acá yo cobro. Entonces, acá tengo un gap, un tiempo. Eso lo tengo que apalancar. Vuelvo a repetir, con una línea de factoring, con un préstamo a corto plazo, con una entidad financiera, etcétera. Entonces, yo tengo que medir todos esos riesgos financieros y saber si el proyecto es o no saludable o tiene una exposición de riesgo alta, ¿no? Estamos hablando acá de los riesgos sistemáticos que vemos en la operación del día a día. Después vamos a ver los otros riesgos cuando ya analicemos el CAPM y el WAC, ¿no? Pero por ahora, esto es lo que estamos viendo. Haciendo un resumen corto, nosotros tenemos que, en el análisis financiero y los riesgos financieros que queremos evaluar en un proyecto, tenemos que ver el análisis de liquidez, el análisis de las operaciones, el análisis de apalancamiento y el análisis de rentabilidad. Muchas veces todos nos pegamos solamente en la rentabilidad, pero no es suficiente esto. Debemos hacer análisis en todos estos aspectos. El análisis de liquidez es cómo va nuestro flujo de dinero en el ciclo de vida del proyecto y en los periodos anuales del proyecto, si el proyecto es de muy largo plazo, o el negocio. Y habíamos visto los indicadores, la razón circulante, la prueba de ácido, el capital de trabajo y el margen de seguridad, ¿vale? Que es el capital de trabajo entre el pasivo corriente. Luego tenemos el análisis de operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? ¿Cómo manejo mi inventario y cómo manejo mi cobranza? ¿Cómo manejo mi inventario? La fórmula es muy sencilla. La rotación de inventario es igual al costo de venta, lo que nos ha costado en el año, entre el inventario. ¿Vale? Y el DRI o los días de inventario son 365 entre la rotación de inventario. Esto me va a dar un estimado más o menos de cuánto tiempo de rotación de inventario tengo. La idea es que sea corto. Cuanto más rápido es mi inventario, mejor es el flujo del negocio y eso me permite tener más seguridad para tener un capital circulante que me permita cubrir los indicadores de liquidez. Y luego tenemos la relación de cuentas por cobrar, ¿no? Básicamente las cuentas por cobrar son las ventas entre las cuentas por cobrar del año. Vendí tanto y cuánto tengo en cuentas por cobrar. Ese valor divido 365 entre la relación de cuentas por cobrar y me va a dar el número de días de periodo de cuentas por cobrar que yo tengo. Puede ser 60 días, 70 días, 80 días, 90 días. Y eso lo comparo con los días de obligaciones de corto plazo con mis proveedores. Y si el tiempo es mayor, quiere decir, quizás no lo tenga ahora, pero si voy con esa tendencia, quiere decir que voy a comenzar a tener en el mediano plazo problemas de liquidez. Entonces, muy importante los indicadores de análisis de liquidez, muy importante los indicadores de análisis de operaciones y luego el análisis de apalancamiento, que también está asociado, que es la razón de deuda. ¿La razón de deuda cuál es? Los pasivos totales entre los activos totales, ¿no? Ahí vemos, entonces más o menos cuánto de los activos está endeudado, ¿no? Ahí es la relación. Y luego la calidad de deuda. ¿Cuál es, cuánto es la relación de los pasivos corrientes entre los pasivos totales? Los pasivos corrientes son las deudas de corto plazo. Estas tengo que cubrirlas ya. Entonces tengo que ver de todo mi pasivo, de toda mi deuda, qué porcentajes de corto plazo para saber cómo lo puedo manejar de acuerdo a los análisis de liquidez que tenga. Vale. Y el análisis de rentabilidad, pues que creo que es lo que todos conocemos, que es la utilidad neta, ¿no? Que es ventas menos costos, mientras todos los costos, incluyendo los impuestos, es la utilidad neta, el ROA y el ROE que les había indicado, se los había explicado láminas atrás. ¿Sí?
Esto es los indicadores financieros que nosotros tenemos que analizar para ver si la viabilidad del proyecto es adecuada o no. Y si no lo es, cómo podemos mitigar ciertos riesgos para podernos lanzar al proyecto que creemos que va a ser exitoso. ¿Sí? Ahora vamos a analizar el valor del dinero en el tiempo. Para eso está el VAN y el TIR. El VAN no es otra cosa que un indicador, vamos a decir, como digital. Es un test. Si sale positivo, el VAN, si sale positivo el VAN, quiere decir que el proyecto es viable. Si el VAN sale negativo, el proyecto no es viable. Para el inversionista. ¿Por qué digo para el inversionista? Porque he visto muchos financieros incluso que hacen esta referencia y ponen la tasa de retorno, el valor de la inflación. Y no es así. Es la tasa de oportunidad. Es decir, si yo tengo acá un proyecto X, que yo pongo dinero y me va a retornar un 12% al año, yo como inversionista espero que el proyecto que me vas a presentar tenga riesgos mínimos y me ofrezcas un 15, un 18%. Si no, me quedo con el que estoy. ¿Para qué me voy a ir al otro lado? ¿No? Entonces, el BAN básicamente es un listón que me va a decir si es viable o no es viable. ¿Vale? Entonces, pero la fórmula del BAN es esta acá. Son, CN son todos los flujos, ¿no? Futuros, menos la inversión inicial, ¿no? Menos la inversión inicial. Todos los flujos futuros entre uno más la tasa de retorno, la tasa de oportunidad que yo espero, que les había dicho, que si yo recibo acá 12% y si tú me ofreces 15 o 18, pues me puedo ir contigo, pero quiero analizar los riesgos, ¿no? Entonces pongo acá 15 o pongo 18 o pongo los mismos 12, ¿no? Por el periodo de los años, ¿no? Que se va a tener ese retorno. Dicho esto, yo hago la operación, hago esta operación de sumas y restas, y si el BAN me da positivo con esa tasa de retorno, es viable. Lo vamos a ver en un ejemplo ahorita, ¿no? El TIR, después lo veremos, que es el punto de equilibrio. Es decir, si yo soy inversionista y busco una tasa de retorno menor a este valor, quiere decir que el proyecto para mí es viable. Pero si yo busco una tasa de retorno mayor a este punto de inflexión, quiere decir que el BAN va a ser negativo. No me interesa. Hay inversionistas que pueden decir, yo en mis negocios, en mis proyectos, gano 30%. Si tú me ofreces 35, 40%, le entro. Pero si el proyecto solamente da 25% o 20%, quizá le interesa a un inversionista que esté dispuesto a recibir 18% de retorno. Pero uno que está esperando recibir 35%, 30%, 28%, te va a decir, no me interesa el proyecto. Para eso sirve una evaluación del BAN y el TIR, ¿no? Mi tasa de oportunidad o tasa de referencia es esta. Si el BAN en este punto de equilibrio resulta positivo o cero, yo le puedo entrar. Pero si la curva es el cero topa por acá, pues yo no le entro, porque esta es mi tasa de referencia, mi tasa de oportunidad. ¿Sí? Hay inversionistas que tengan una tasa de oportunidad menor y otros que pidan una mayor. Hay que buscar a estos inversionistas. ¿Sí? ¿Está claro? Dicho esto, continuamos. Entonces, ¿ya? Para que el BAN sea mayor que cero, la tasa de oportunidad, que es la tasa interna de retorno, yo la reemplazo acá, ¿no? Entonces, y para yo poder hallar mi tasa de oportunidad, si el BAN sale positivo, adelante. Si yo quiero hallar la tasa de oportunidad que me da dicho proyecto, lo que hago es pongo la TIR, igualo esto a cero, pongo todos los flujos futuros y lo que hago, tengo la inversión inicial que puse y lo que hago es despejar esta ecuación, despejar la TIR, despejar esta variable, ¿no? Con una extrapolación se hace, en Excel se hace en forma automática. Ahí están las fórmulas correspondientes. Y hallo el valor en la tasa interna de retorno. Por ejemplo, si yo digo como inversionista, yo quiero una tasa de retorno del 18%, ¿sí? Y comienzo a evaluar los flujos futuros y me sale positivo el banco. Vamos, me salió positivo. Ok, adelante, quiere decir que el proyecto está dando más del 18, nada más. No quiere decir que si da negativo el proyecto va a dar pérdida, no, puede estar dando 16%. Yo como inversionista pedía 18. Si da 16, pues a mí no me interesa, pero probablemente a otro inversionista sí le interese. Ojo, ojo con eso. No, no porque da negativo el proyecto es de pérdida, ¿no?
Puede estar dando ganancia, pero con una tasa menor. Yo pido 18 y da positivo. Ok, quiero ver ahora cuál es la tasa interna de retorno. Hago la operación, hallo la TIR con esta ecuación igualando a cero, ¿no? Para llegar a este punto, ¿no? Igualando a cero. Y me da una TIR, por ejemplo, del 23%. Eso quiere decir, mira, yo pido 18. Sin embargo, este proyecto está que ofrece el 23% de retorno. Me interesa. Ahora hay que analizar los riesgos financieros, los riesgos de operaciones y los riesgos de mercado, que ya en los siguientes cápsulas los iré subiendo, cuando hablemos ya de operaciones y después cuando hablemos de mercado. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un ejemplo acá, un ejemplo sencillo. Tenemos tres inversionistas. Tenemos a Jorge, que tiene una tasa de oportunidad del 30%. Él dice, ok, yo como inversionista pido el 30% de tasa de retorno, porque yo dólar que pongo, 30% recibo. Brenda dice, yo yo exijo una tasa de oportunidad del 40%. Ok. Y Luis pide una tasa de oportunidad del 10%. Jorge dice, yo me dedico a la construcción, dólar que pongo, gano el 30%. Brenda dice, y yo me dedico a proveer a los contratistas, a las constructoras, material, fierro, cemento, etcétera, dólar que pongo, gano el 40%. Está mejor que Jorge. Entonces, exige más. Y Luis dice, bueno, yo no, yo voy tranquilo, yo pongo inversiones sin riesgo o riesgo medio en entidades financieras y me retornan el 10%. Tú me ofreces un proyecto mayor al 10% con un riesgo mínimo, yo le entro. Y el modelo de negocio que proponemos es este. Hay que poner 100 millones y el primer año hay un retorno de dos proyectos, proyecto uno y proyecto 2. El proyecto uno tiene estos retornos, 10, 20 y 100. Y el proyecto 2 tiene 20, 50, 50 y 100. Dos retornos. Aplicamos el BAN del 30% y me da negativo acá. El BAN del 40% me da negativo. El BAN del 10% ya me da positivo. Entonces, el proyecto uno al único inversionista que le podría interesar es a Luis. Mientras que el proyecto 2 da positivo con el BAN del 30% y con el BAN del 10%. Eso quiere decir que tanto a Jorge como a Luis le podría interesar el proyecto 2. Repito, van a analizar los riesgos, la exposición de riesgo también. Pero ya tenemos en el proyecto uno al menos un inversionista interesado y en el proyecto 2 dos inversionistas interesados. Para Brenda, ninguno de los dos proyectos le interesa. ¿Por qué? Porque ella exige el 40%. Ella está acá. En este sector exige el 40%, va a dar un BAC negativo, no va. Vale. Si aplicamos la fórmula anterior, el TIR del proyecto uno da 10,22%, un poquito más arriba que lo que le pagan a Luis. Y el proyecto 2 da un TIR del 31,29%, arriba de lo que pide Jorge y arriba, mucho más arriba de lo que pide Luis. Entonces, analizan los riesgos y de acuerdo a eso, pues se definirá qué inversionista va para el proyecto uno y qué inversionista va para el proyecto 2. ¿Sí? Entonces, muy importante esto. No quiere decir que el proyecto dé pérdida. Ambos proyectos dan utilidad si le calculamos con un band del 10%. Por eso quiero ser claro con esto. He visto muchos financieros que me he juntado en muchos proyectos que he manejado y la tasa de la inflación al TIR acá. No es así. La tasa que hay que aplicar acá es la tasa de oportunidad que yo tengo para poner mi dinero. ¿Vale? Luego de eso, que hemos visto el BAN, el TIR y los indicadores financieros anteriores, ya vamos a hacer un análisis un poco más profundo de poder decir cuál es la tasa de retorno esperada en el mercado. Porque yo puedo decir de maravilla, quiero yo recibir el 30%, me encantaría, o el 40%, pero tengo que evaluar proyectos realistas, proyectos que realmente van a pagar un monto y que el riesgo sea bajo, donde yo ponga mi dinero. Los indicadores referenciales para poder evaluar esto es el Capital Asset Pricing Model y el Weighted Average Cost of Capital, ¿no? El Capital Asset Pricing Model, básicamente, o el CAPM, lo que nos dice es un indicador que nos permite obtener una tasa de rentabilidad referenciada a la tasa del mercado, ¿no?
con el riesgo sistemático correspondiente que ofrece la bolsa de valores, ofrece el país, el riesgo país. ¿Vale? Ahí está el beta y todo, lo vamos a ver en las siguientes láminas. En la siguiente lámina. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetir. Para yo hacer la operación de mi negocio o de mi proyecto, yo necesito capital, necesito dinero. ¿De dónde vienen las fuentes? De los inversionistas y del banco, ¿no? Los inversionistas me van a decir, yo quiero una tasa de retorno, como veníamos diciendo, de tanto. El banco me presta dinero contra mis activos fijos, ¿no? Y mi patrimonio, por supuesto, con una tasa mucho menor. Los bancos prestan con una tasa del 9%, 8%, 7%, dependiendo, ¿no? Y de aquí yo tengo el dinero. Una vez que tengo el dinero, comienzo la operación. Compro maquinarias, compro vehículos, compro la línea de producción, compro insumos, compro stock, inventario, etcétera. Pago salarios, contrato personal, todo. Salgo al mercado, coloco los productos y esto lo veremos ya con análisis más profundo cuando revisemos el mercado en otra cápsula de video y salimos al mercado y vemos los resultados. Y acá tiene que haber un retorno en las cuales nos quede dinero para la operación, sea sostenible el negocio y permita devolverle el dinero a los accionistas y a los préstamos bancarios. ¿Sí? Ok, primero vamos a ver el CAPM, ¿no? Que es el Capital Asset Pricing Model, ¿no? Que habíamos dicho que es un indicador que nos permite obtener una tasa de rentabilidad acorde a la realidad del mercado. La fórmula es esta del CPM. El rendimiento esperado es la tasa libre de riesgo más el factor de riesgo beta multiplicado por el premio de riesgo, que es la rentabilidad de mercado menos la rentabilidad libre de riesgo. ¿Cuál es la rentabilidad libre de riesgo? La que ofrece el Banco Central de Reserva, ¿no? Los bonos del Tesoro, que vamos a suponer que están ofreciendo más o menos hoy día en el mercado en los diferentes países está al 5%. Con el 5% el BT cero, es decir, es un rendimiento, el rendimiento mínimo que se espera con riesgo cero. Ojo, todo eso es teórico, nunca es riesgo cero en nada, ¿no? Pero vamos a decir que es la tasa más segura del mundo. Yo pongo mi dinero ahí, gano poquito, pero estoy garantizado. Cualquier tasa arriba de eso, hay una exposición de riesgo, no nos engañemos. Es decir, a mí me están pagando 15% en una entidad financiera y el riesgo cero, eso es mentira. Hay una exposición de riesgo, siempre hay riesgo. La, ¿cómo se llama? La rentabilidad de mercado, ¿no? Va a ser la rentabilidad que ofrece la bolsa de valores en ese sector de mercado. Si yo quiero entrar a un proyecto de mina, el sector minero, ¿cuánto es el retorno de inversión, el retorno de rendimiento que está teniendo? Si voy a entrar a un proyecto de tecnología, de telecomunicaciones o de IT, ¿qué tasa de retorno está en ese mercado, en la bolsa de valores, estamos teniendo? Si quieres ser un proyecto de defensa, un proyecto aeronáutico, lo mismo. Cualquier sector, cualquier vertical, uno de retail, lo mismo. Cualquier sector donde yo voy a invertir, hay una tasa de referencia en la bolsa de valores. Y esa tasa de referencia me la brinda la bolsa de valores. Y ahí el beta es igual a uno. ¿Sí? Entonces, nosotros, cuando un beta es mayor a uno, hay mayor riesgo. Cuando un beta es menor a uno, es de menor riesgo. Ese es el factor de riesgo que nosotros vamos a poner acá. Entonces, si nosotros entramos a, a, una, a un proyecto, acá vamos a poner el ejemplo, ¿no? Antes de entrar a esto, la beta, ¿qué cosa es? Es un análisis estadístico. Es la covarianza, que es la relación de las varianzas, ¿no? De la tasa libre de riesgo, no, perdón, del riesgo de la inversión versus la tasa de la inversión versus la tasa del mercado. El RI es la tasa de la inversión donde yo voy a invertir. La tasa de inversión versus la tasa de mercado si van acorde a lo que ofrece la tasa de mercado en la bolsa de valores. Entre la varianza, entre esta varianza de la tasa de mercado, cómo varía, ¿no? Y esto se hace en datos históricos. Entonces, de acuerdo, vamos a decir, la tasa del mercado es 10% que ofrece en la bolsa de valores y la tasa en el sector minero más o menos sigue una ruta muy similar, es decir, la covarianza va muy pegada, puede darnos un factor a 1. Si se distancia un poco, puede variar, puede dar un factor a 2, un factor a 3, un factor 2.5, 1.8, etcétera, ¿no? De acuerdo al mercado que yo quiera entrar, por ejemplo, si el beta me da 2, yo tengo la tasa libre de riesgo del 5% y la tasa
de mercado del 10%, hago la operación multiplicado por el beta, que es de 2, y me da una TIR del 15%. Es decir, que yo, cuando analice el proyecto, siendo esta referencia, puedo exigir una tasa mayor al 15%. Porque acá están los riesgos del mercado, riesgos país, ¿no? Que ya lo veremos en la cápsula de mercadeo, con el análisis PESTEL y todas esas cosas, en las cuales nosotros podemos ver los riesgos, el riesgo país, el riesgo de gobierno, el crecimiento económico, el aspecto social, etcétera, etcétera. Y de ahí vamos a definir, nos dice el mercado qué tasa está ofreciendo este giro de negocio o este tipo de proyecto que queremos invertir, ¿no? Ahí nos va a poner el beta. Pero adicionalmente, nosotros tenemos otros riesgos que nosotros tenemos que analizar, que son los riesgos operativos, si tenemos un buen equipo de trabajo, tenemos buenos instrumentos, buenos equipos, buena maquinaria, si tenemos buenos directores, si tenemos un buen estudio de mercado, si hemos analizado bien a la competencia, si vamos a ser disruptivos o no, si el apalancamiento financiero es sólido o no, lo que hemos estado viendo y estamos viendo en este momento. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya tenemos otros riesgos, adicionalmente a este riesgo, del riesgo país. ¿Vale? Esto del riesgo país nos está diciendo, con estas circunstancias, el TIR es del mayor al 15%. Entonces, ese es nuestro bottom line. De ahí analizamos los otros riesgos y decir, ok, si voy a poner dinero acá, yo exijo más rentabilidad y tengo que cubrir y ver cómo mitigar esos riesgos. Si yo no hago todos estos estudios y me lanzo al mercado, estoy teniendo una exposición de riesgo tremenda porque estoy yendo un poco ciego al mercado. ¿Vale? Acá solamente nos estamos focalizando en los riesgos financieros. Ya veremos la parte de mercado y la parte de operaciones. El weight average cost of capital quiere decir es la tasa de retorno ponderada. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerdan, activos corrientes, activos no corrientes, pasivos y patrimonio. Dependiendo estos activos que yo he puesto acá, que yo he adquirido para poder hacer la operación del negocio, del proyecto, viene dinero de deuda y de patrimonio. Y el WACC es el promedio ponderado, cuánto de deuda y cuánto de patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio exige una tasa de retorno CAE determinada que los inversionistas, que te van a pedir una tasa alta. Yo pongo mi dinero personal, mi patrimonio, lo estoy poniendo acá y espero una tasa del 25%, del 30%, del 20%, etcétera. El banco, contra tus activos, te va a prestar con una tasa menor, porque claro, los activos los compramos entre los dos, entre el patrimonio y la deuda. Si no pagamos la deuda de largo plazo, de mediano plazo con los bancos, ellos se quedan con nuestros activos, con nuestros edificios, nuestra maquinaria, nuestros vehículos, y pasa remate y ellos cobran su deuda. Entonces, al tener un riesgo menor, la tasa que ellos ofrecen de préstamo es menor. Entonces, ¿cuánto de dinero tengo por deuda y cuánto de dinero tengo por patrimonio con las respectivas tasas exigidas? Yo voy a tener un WACC que es la tasa de retorno, la tasa interna de retorno que ofrecería el proyecto, ¿sí? Dependiendo de dónde se hizo el raising del dinero, ¿no? La ventaja con la deuda es que tengo un escudo fiscal. El escudo fiscal es ¿por qué? Porque si yo tengo una deuda con un banco, yo eso lo quito de mi utilidad, reduzco la utilidad, que en verdad no la estoy reduciendo, en papeles sí la reduzco, no le aplico el factor de no impuestos a esta deuda y por ende me queda más retorno de capital. La fórmula es muy sencilla, es promedio ponderado. Acá vemos la tasa que exige el inversionista multiplicado por lo que él ha puesto, E entre E más D, el porcentaje que él ha puesto, más la tasa del banco por el escudo fiscal, la tasa impositiva, que es el 30% normalmente en cada país, 25%, depende, algunos 35, 40% en Europa, ¿ya? El escudo fiscal multiplicado por la tasa que ofrece el banco por la parte correspondiente a la deuda, por el pedazo de la deuda, ¿sí? Dicho esto, nosotros sacamos un equilibrio y nos dan una tasa acá, sumamos las dos tasas y ese es el WACC que ofrece. En pocas palabras, si el inversionista me exige 25% y el banco me ofrece 10%, probablemente terminemos en una tasa del 14%. La tasa interna de retorno del proyecto es del 14%, en los cuales
una parte pequeña le corresponde 25% de retorno a los inversionistas y un 10% de retorno a, a los bancos, ¿no? Acá lo vamos a ver mejor. Vamos a poner este ejemplo sencillo. Tenemos un proyecto que queremos hacer una inversión de 300, con una inversión de $300.000 y los inversiones exigen un retorno del 25%. Y nosotros presentamos este flujo. $200.000 para arrancar, $100.000 terminado el primer año y después vamos a tener estos retornos. ¿Vale? Cualquier modelo de negocio puede ser este. Presentamos el proyecto y estos van a ser los flujos futuros. A partir del segundo año, estos retornos. Hacemos los cálculos, los traemos a valor presente y nos da un BAN positivo, considerando un CAE del 25%, ¿no? El TIR que nos da, para traerlo a valor presente, el BAN, utilizamos el 25% del CAE. Y nos dio positivo. Eso quiere decir que los inversionistas van a recibir su dinero. Está muy alto. ¿Cuál es la tasa interna de retorno? 32.04%. Buenísimo. Y el CAE que se exige, 25%, ¿no? El plazo de recuperación es en 3.4 años y el índice de profitabilidad es de 2.83. Acá, si los inversionistas esperaban el 25%, van a estar felices y le entran al negocio. Obviamente, bien sustentado, buen análisis de mercado, buen análisis de operaciones y buen análisis financiero para presentar el proyecto o el business case. ¿Sí? Pero ahora vamos a poner diferentes escenarios para que entendamos mejor dónde se exige menos al proyecto y dónde se exige más al proyecto, ¿no? Habíamos dicho que cuando nosotros analizamos el ROA y el ROE, o analizamos la prueba de ácido, analizamos la razón corriente, etcétera, si nosotros tenemos mucha deuda, hay mucha exposición y mucho riesgo, ¿no? Pero acá también tenemos que llegar a un balance, porque acá van a ver al revés. Si nosotros tenemos que todo lo invierten los inversionistas, en este ejemplo, ¿no? El patrimonio es del 100%, no hay deuda con este proyecto, el WAC se exige del 25%, lo habíamos dicho en la lámina anterior. ¿Qué pasa si esos $300.000 tenemos que la tasa del banco nos presta con 9,6% y hay un escudo fiscal del 30%? Aplicando esto a la fórmula, si damos los inversionistas 50% y el banco nos presta con el otro 50%, la tasa de retorno esperada en el proyecto es del 15.7%. ¿Se dan cuenta? Ya no es tan exigente, es una tasa menor. Si nada más los inversionistas ponen el 33% y el 67% es en deuda, la tasa de retorno es del 12.75%. Imagínense. Y ahora más aún, si los inversionistas solamente de los $300.000 ponen el 20% y deuda es el 80%, la tasa exigida en el proyecto es del 10.14%. Es una tasa mucho más manejable. Es decir, si hay un problema de mercado, si la venta se pone un poco más lenta, la tasa de retorno es más manejable. Acá es mucho más exigente. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la exposición de riesgo en deuda y las exigencias de los inversionistas de la tasa de retorno que esperan cada uno. Es decir, jugamos tanto con referencia del CAPM, con la referencia del WAC, dependiendo de cómo se está repartiendo el pastel de la parte pasiva y patrimonio, y también con los indicadores financieros del ROE, el ROA, la prueba de ácido, la razón corriente, etcétera. Vale, acá es un ejemplo sencillo. Dentro de todo esto es como nosotros vamos a evaluar la exposición de riesgo en la parte financiera. Luego vienen ya otros factores que nos van a ayudar a simular esto en una forma más precisa, ya con lo que es Big Data, inteligencia artificial, realidad virtual, industria 4.0, nosotros vamos a llegar a análisis más profundos de poder simular en una forma más precisa la exposición de riesgo que tengamos en un proyecto determinado, dependiendo de toda la información que hay en el mercado de Big Data, de proyectos similares que se han creado en diferentes lugares, dependiendo de la zona geográfica donde nosotros invertamos, la simulación en inteligencia artificial, la simulación del modelo Monte Carlo, etcétera, haciendo todos los supuestos, podemos ser mucho más precisos y analizar la exposición de riesgo que nosotros podamos tener en un proyecto de este tipo. Este es el resumen de lo que es la parte de evaluación financiera y en el siguiente módulo estaremos viendo la evaluación de mercado y posteriormente en un tercer módulo la evaluación de operaciones. Muchas gracias y cualquier duda o pregunta pues los estaré
resolviendo, me escriben en mi LinkedIn, en mi correo que es gbulnes@gmail.com y con gusto yo podré estar resolviendo cualquier duda o pregunta que tengan ustedes. Nos vemos en el siguiente módulo y muchas gracias por escuchar. Saludos.